Bien, continuamos con nuestra medida de posición no central. Dentro de las medidas de posición no central tenemos los cuartiles. Los cuartiles son los valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Para ello vamos a ver este ejemplo. Tenemos ya una tabla de distribución donde aparecen las edades. La hemos distribuido en diferentes clases de 30 a 35, 35 a 40, 40 a 45, etcétera, etcétera. Y vemos la columna F sub i, que es la frecuencia absoluta para cada una de las clases. Tenemos 3, 7, 12, 23, 14 y 1 respectivamente. Y tenemos también las frecuencias absolutas acumuladas, 3, 10, 22, 45, 59 y 60. Con ello vamos a trabajar esta primera parte. Primero, se calcula el intervalo por debajo del cual queda el 25% de los valores, la cuarta parte. Para ello se aplica la fórmula Q sub 1, que va a simbolizar lo que es el cuartil 1, que es igual al límite inferior más C sobre F sub i, que es la frecuencia entre n sobre 4, n recordemos que es el valor total, menos F sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. Veamos el ejemplo, como 60 entre 4 es igual a 15, ¿verdad? 60 es el n entre 4, es igual a 15, que son 4 cuartiles. La primera frecuencia acumulada, que contiene 15 elementos, es 22, que corresponde a la clase 40-45. Luego, el límite inferior es 40. Entonces, aplicando nuestra fórmula, tenemos que Q sub 1 es igual a 40 entre 5 sobre 12, todo esto 15 menos 10, aplicamos nuestra fórmula matemática, resolvemos y nos da que el primer cuartil nos da 42,09. Luego vamos a calcular el tercer cuartil. Tomamos igualmente el límite, la ecuación correspondiente, aquí ya con el tercer cuartil, por ser el tercer cuartil, vamos a multiplicar n por 3 y lo vamos a dividir entre 4 para determinar en qué rango está, en qué clase está ese cuartil. Lo hacemos toda nuestra operación matemática, igual que hicimos con el primer cuartil, y nos da que está el cuartil 3 es de igual a 50. De igual forma podemos calcular los deciles, que serían la décima parte de la distribución. En este caso, como vamos a calcular el segundo decil, multiplicamos 2 por n entre 10 para determinar en qué clase está ubicado el segundo decil. Aplicamos la fórmula que tenemos, que es muy similar a la fórmula de los cuartiles, pero tomando en cuenta en qué clase está el decil 2n entre 10. Al aplicar la fórmula vemos que la desarrollamos y tenemos que el decil 2 es igual a 40,83. Luego vamos a calcular los percentiles. Los percentiles tenemos que la misma fórmula, en este caso los percentiles los vamos a multiplicar, como es el percentil 25, multiplicamos 25 por n y lo vamos a dividir entre 100, ¿ok? 100 porque estamos hablando de percentiles. Recuerde, cuando hablamos de cuartiles lo dividimos entre 4, cuando hablamos de deciles lo dividimos entre 10 y los percentiles lo vamos a dividir entre 100. Fíjense que la fórmula es más o menos es la misma en cada uno de ellos, lo único que varía es determinar dónde se encuentra el primer cuartil o el segundo cuartil o el tercer cuartil, dependiendo del cálculo que vayamos a hacer, de dónde se encuentra el decil 2, el 3 o el 4, etcétera, etcétera, y en este caso con los percentiles, ¿ok? Igualmente determinamos dónde se encuentra el percentil 25, en qué clase, para poder saber cuál es el valor del límite inferior, cuál es el valor de la amplitud de la clase, todos estos valores para poder llegar a calcular todo lo que son los diferentes percentiles. Entonces aquí tenemos calculado el percentil 25, nos da 42,8. Calculamos igualmente el percentil 75. Fíjense que para calcular el percentil 75 multiplicamos la n por 75 y lo dividimos entre 100.
Repito, ¿para qué hacemos esto? Para determinar en qué clase está ubicado ese percentil. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes y nos da para el percentil 75, nos da 50. Veamos algo que es muy importante y que lo tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros hacemos todos estos cálculos, tenemos que tomar en cuenta que el segundo cuartil, o sea, Q sub 2, equivale a la mediana. O sea que si hacemos un ejercicio completo donde calculamos media, mediana, moda, cuartiles, percentiles, deciles, entonces tenemos que tomar en cuenta que el segundo cuartil es igual a la mediana. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también, el quinto decil, o sea, el decil 5, y el quincuagésimo percentil, o sea, el percentil 50, se corresponden también con la mediana. O sea que el decil 5, el percentil 50 y la mediana deben ser iguales. Por otro lado, el percentil 25 y el percentil 75 se corresponden con el primer cuartil y con el tercer cuartil respectivamente. O sea que el cuartil 1 debe ser igual al percentil 25 y el tercer cuartil, o sea el cuartil 3, debe ser igual al percentil 75. Todos estos datos son importantes tenerlos en cuenta al momento de nosotros elaborar un ejercicio completo. De hecho, en nuestras guías les vamos a colocar algunos ejercicios de tal manera que ustedes puedan comprobar esa información. Bien, y hasta aquí hemos llegado a esta parte de lo que sería este objetivo de las medidas de tendencia central y medidas de posición. Los invitamos a que continúen con nosotros y puedan disfrutar de los videos siguientes.